este triunfo de la oposición crea un reagrupamiento de las fuerzas políticas en la región, el cual ha comenzado con el caso de Argentina y continúa hoy con el de Venezuela. Esto, como es lógico, va a influir en primer lugar en la región y en todo lo que se haga de ahora en adelante en la región, y también va a influir en nuestro país, porque como todos conocemos, las autoridades cubanas han mantenido un vínculo estrecho precisamente con el oficialismo, inclusive hasta atacando y criticando constantemente a las fuerzas opositoras. Ante esta victoria de la oposición, que en definitiva compete al pueblo venezolano, que fue quien fue a las urnas y votó, demuestra realmente con quién está la mayoría del pueblo venezolano actualmente. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en los años de gobierno que lleva este gobierno que empezó Chávez y que continuó Maduro, ellos han hecho lo que le ha dado la gana en el Parlamento, lo que han querido. Han tenido las manos libres para dictar leyes habilitantes, decretos presidenciales, y básicamente no ha funcionado como un gobierno democrático, sino claramente como un gobierno de vocación autoritaria. No solamente porque han sido mayoría, porque hay parlamentos que tienen fuerzas políticas que son mayoría, pero tienen en cuenta también el criterio de las minorías. Y la oposición era minoría en el Parlamento, pero estaba apabullada, estaba aplastada. Más bien se caracterizó la política del gobierno venezolano durante todo este tiempo por ser una política bastante chusma, diría yo, ¿no? Con constantes ataques, pitiyanqui, contrarrevolucionarios, mercenarios, escuálidos. O sea, yo creo que la principal consecuencia para el gobierno venezolano es que tiene que darse cuenta de que la política que estaba haciendo estaba muy alejada de, yo diría, la elegancia, la educación formal, el carácter profesional que debe caracterizar a un presidente y a un gobierno. Y yo creo que el pueblo se cansó. El pueblo se cansó de tanta, de una manera tan vulgar de hacer la política, que no respeta al adversario, que no escucha al contendiente, que no asimila la crítica. Y yo creo que ya la gente no está para escuchar esos largos discursos y esas largas arengas, sino que cada vez la gente se da cuenta de que lo que importa son los números. Lo que importa es cómo va la economía, lo que importa es cuánto puede adquirir la gente en su canasta básica, cuánto puede hacer realidad sus sueños, sus proyectos de vida, y ese es el talón de Aquiles de todos los regímenes, de todos los gobiernos comunistas, que ellos son excelentes, según ellos creen, echando discursos, pero son muy malos administrando la realidad. Bueno, el gobierno de Venezuela a partir de ahora tendrá que contar con el Parlamento, con esta fuerza, para poder introducir toda una serie de medidas que hasta el día de hoy y hasta que tome posesión este Parlamento, pues lo ha estado haciendo libremente, prácticamente sin control. Ha utilizado el poder directamente porque ha tenido mayoría y por lo tanto ha impuesto su criterio. Ahora, a partir de ahora, ya no le va a ser tan fácil gobernar, pues va a tener que contar con una fuerza mayoritaria que puede no estar de acuerdo con toda una serie de medidas o de leyes que él quiere introducir. Maduro, por un lado, yo ayer lo reconocí en un Twitter, que estaba bien que reconozca el resultado de las elecciones. Tampoco tenía muchas opciones. Unas elecciones que el gobierno venezolano preparó desde mucho antes, con una serie de iniciativas totalmente ajenas a la ley electoral. Recuerda que han hecho como 2 o 3 simulacros de elecciones que tenían la BHV esa que tienen ellos, y los puntos rojos y las movilizaciones, y todo eso era un sistema de presión para hacer que los venezolanos fueran a votar y votaran por ellos. Sin embargo, ellos repetían que la oposición no estaba haciendo sus tareas, que la oposición estaban calladitos, estaban calmados, y ahí es donde están los dos modelos. Hay un modelo que cree que haciendo bulla, que gritando más va a obtener mejores resultados, y hay otro modelo que confía en la inteligencia, en el raciocinio, en el análisis que puede hacer la gente de un proyecto serio de país y de la realidad que están viviendo, y ese es el de la oposición. Y quedó demostrado que la gente optó por un proyecto serio de país. Y un proyecto serio que contemple a todos. Y que si por un lado
es cierto, y yo así lo respaldo, hay que tomar con mucha seriedad los problemas sociales, la desigualdad, la falta de acceso a la educación, a la salud. Eso tiene que tenerlo en cuenta un gobierno de una manera prioritaria. Pero también es cierto que cada vez que han llegado estos gobiernos populistas que dicen tener como prioridad resolver estos problemas, pero que quieren hacerlo desmantelando las bases productivas del país, convirtiendo a las instituciones del país en títeres que ellos pueden manejar y por tanto destruyéndolas a fin de cuentas, multiplicando la corrupción, porque al mismo tiempo cierran medios de prensa. Ustedes saben los sabotajes que le estaban haciendo los medios en Venezuela, de que no los dejaban importar papel, sobre todo aquellos que eran críticos al gobierno, la persecución a los periodistas. O sea, ellos desmantelan las fuerzas que equilibran una sociedad y que cuestionan al poder. Por tanto, el poder queda con las manos libres, y lo que estamos viendo hoy es todos estos escándalos de narcotráfico que vinculan incluso a familiares y amigos de la familia presidencial. Estamos viendo la corrupción campante, donde se han desviado de las arcas públicas miles de millones de dólares con el pretexto de hacer obras sociales que no se terminan, que se terminan a medias, que no tienen calidad, y esas obras van sobre todo encaminadas a comprar el criterio de militares, de personas afines al gobierno para lograr estos votos. Pero a fin de cuentas, cuando pasa toda esa nube y la gente puede discernir un poco que por ese camino, a fin de cuentas, están construyendo un monstruo de país, un país mucho peor que lo que tenían antes incluso, porque ellos ahora dicen, bueno, la oposición pudo ganar gracias a la Constitución y a las reglas democráticas que estableció el gobierno chavista. Bueno, eso es falso totalmente. Hay que recordar que el propio Chávez es un golpista. El propio Chávez lo primero que intentó aquel 24 de febrero es dar un golpe de Estado. Y gracias a las reglas democráticas que existían en Venezuela, logró ganar unas elecciones, venir desde abajo como él vino, con toda su campaña, con el partido que creó. Por tanto, la democracia no la han traído los chavistas a Venezuela, ni mucho menos. Ellos se beneficiaron de la democracia que existía y hay que decir que le hicieron mucho daño, lastimaron mucho el aspecto democrático, al menos en todo este tiempo. Entonces, yo creo que ellos se contradicen en muchas cosas. Lo primero que decía Maduro es que no entiende por qué el mundo sigue tan de cerca las elecciones venezolanas, que son unas elecciones como en cualquier lugar del mundo. Bueno, lo que pasa es que en cualquier lugar del mundo, cuando un gobierno pierde, se va y punto, y viene el otro y no pasa nada. Pero es que cuando estos gobiernos autoritarios de izquierda toman el poder, Ignacio, es tan difícil que se vayan, es tan complicado ganarle unas elecciones, porque crean todos los mecanismos para estar eternamente en el poder. Recordemos los referendos aquellos donde el pueblo dijo no, que querían hacerse para precisamente perpetuarse en el poder, y hacer igual que Fidel, igual que Raúl, que llegan hasta los últimos días de su vida, yo diría, obstaculizando la política del país. En aquel momento fue donde salvó la democracia el pueblo venezolano. Fueron muy inteligentes al dejar esa ventanita, esa puerta abierta para poder hacer lo que están haciendo ahora. Si en aquel momento llegan a aprobar ese referendo que Chávez quería hacer, estas elecciones donde hoy se ha manifestado la voluntad de cambio del pueblo hubieran sido improbables, imposibles, que fue el error que cometió Cuba al inicio de este proceso de gobierno que todavía tenemos hoy, que le dieron todas las facultades, todas las manos libres para actuar a un gobierno que prometió restaurar la democracia y que lo que hizo fue perpetuarse en el poder. Gracias a Dios, los venezolanos no permitieron lo mismo. La victoria de la oposición se debe principalmente a la errónea política económica que ha mantenido el gobierno de Maduro durante todos estos años. Y estos errores que han afectado directamente a la economía venezolana, pues se ha reflejado en que también han afectado a cada ciudadano, y los ciudadanos lo han demostrado con el voto que dieron en las urnas en contra de ese proyecto que la ha propiciado y que ha apoyado durante este tiempo. Maduro ha manejado el país como a su conveniencia, ¿no? La Asamblea le ha respaldado en todo lo que ha querido. Todo esto de la guerra económica, que él siempre habla de una guerra económica, yo diría que la guerra económica es la que ha librado el gobierno contra los productores.
La guerra económica es la que ha librado el gobierno contra las cadenas de suministro, contra los importadores, contra todo el sistema económico del país. Qué casualidad que solamente es a ellos los que le hacen guerra económica. Qué casualidad que cada vez que ellos pierden en una elección o pasan un mal rato como lo están pasando ahora, nunca es por sus propias debilidades, por sus propios errores. Siempre tiene que haber, como en Cuba, un enemigo externo, un culpable de la situación, pero que nunca es el gobierno. Entonces yo diría que sí, que ahora se las van a ver un poco feas, y te voy a decir más. El gobierno de Maduro ya terminó. Ya Maduro políticamente no existe. Maduro hoy se salva que estas elecciones no son presidenciales. Si llegan a ser presidenciales, Maduro termina su ejercicio hoy. Realmente la popularidad está en los mínimos índices que puede tener un presidente. Y yo creo que simplemente el pueblo está esperando a que lleguen las presidenciales. Es algo que ellos quisieran que fuera más adelante, pero a partir de ahora yo creo que empieza una etapa en la que el gobierno de Maduro va a tener que ceder en muchas cosas, porque ellos siempre dicen que eso de que al enemigo y al imperialismo ni un tantico así, pero o sea, resulta que ahora no se trata del imperialismo, se trata de la voluntad expresa del pueblo venezolano, y están obligados a respetarla, y por tanto van a hacer lo que hacen ellos siempre cuando se ven, como dicen en Cuba, en el pico del aura, ¿no? Y es que se ponen a dialogar. Recuerda cuando las manifestaciones estudiantiles, cuando estuvieron a punto de colapsar como gobierno, bueno, pues llamaron al diálogo. Bueno, diálogo nacional, entender las posiciones del otro, hacer todo lo que no hacen cuando no están en esa situación. Ahora perdieron el Parlamento, ya están diciendo que lo que hay que hacer es entenderse, que no todas las facciones de la oposición son exactamente igual de radicales, ya están incluso tirándole algún piropo a Capriles, y eso lo que significa es que tienen miedo, porque, lo que te decía antes, estos gobiernos son incapaces de transferir el poder tranquilamente, en paz, que en eso Cristina Kirchner creo que se va a salvar, más o menos, porque el tema está en que ahora cuando ellos empiezan a ceder poder, ya la Asamblea puede pedir cuentas y decir, a ver, enséñame la contabilidad del país, enséñame dónde están tantos miles de millones, de dónde sacó fulano de tal estas propiedades, cómo fue que Diosdado Cabello hizo esto otro, y eso es lo que ellos no quieren hacer. Ellos no quieren rendir cuentas porque en todos estos años han cometido una cantidad de ilegalidades, se han atribuido una cantidad de facultades, han hecho una cantidad de embrollos, de negocios turbos, de pactos negros por ahí con todas las dictaduras del mundo, que es lo que ellos no pueden permitir que salga a la luz.